Hola, la ansiedad es un sentimiento que está muy relacionado con las adicciones y en particular con la adicción a la pornografía. Tiene la característica especial de que puede ser la causa y a la vez la consecuencia del consumo. La idea de este video es explicarte precisamente eso, cómo la ansiedad puede ser la causa y a la vez el efecto del consumo de la pornografía. Pero antes te voy a contar qué es la ansiedad y cuáles son sus características. La ansiedad es un estado de alerta o de tensión ante situaciones que objetivamente no requieren ese estado. Igual no hace falta que te explique qué es porque es muy probable que ya lo hayas experimentado. En cualquier caso es importante saber que a veces es necesario estar ansioso. No es algo malo en sí. De hecho es una respuesta emocional normal y nuestra mente la tiene prevista en respuesta a situaciones de peligro. Por ejemplo, estar ansioso antes de dar un examen es algo bueno porque nos mantiene alerta, enfocados, atentos y nos hace desear que suceda, así nos lo sacamos de encima. Lo malo es que estemos en ese estado de manera permanente cuando no hay motivo. Muchas veces sucede que estamos en una situación en que nosotros no podemos cambiar. En este sentido es importante identificar cuándo hay situaciones que nosotros no podemos cambiar para ponerle ese nombre. Por ejemplo, estar ansioso por saber cómo nos fue en un examen no nos sirve. Hay que pensar, el examen ya lo hice y la nota va a ser la misma si me entero ahora o si me entero dentro de una semana. Te voy a compartir 4 conductas o actitudes que provocan ansiedad. La procrastinación, compararse, que estés pendiente de la opinión ajena y el uso descontrolado de las redes sociales. Estos 4 hábitos son como ventanas por donde entra el ladrón. Son conductas parecidas a la pinchadura de una rueda. Uno puede inflar la rueda, pero si no tapas la pinchadura, nunca vas a mantener inflada la rueda. Con la ansiedad pasa lo mismo. Si no resolves estos temas, puede ser que tomes medicación, que hagas yoga o 1000 cosas más, pero la ansiedad siempre va a volver. A veces nos agarra ansiedad porque no sabemos disfrutar de los eventos futuros. Por ejemplo, nos ponemos ansiosos porque el próximo fin de semana vamos a ir de vacaciones al mar o porque se acerca la fecha de un recital. Esas situaciones futuras son buenas y son para disfrutar. A veces tenemos que trabajar en nuestra interioridad para educarla de manera que la espera no nos provoque ansiedad, porque esa actitud ansiosa nos transforma ese evento futuro que es positivo en algo peligroso o algo que puede salir mal. Entonces uno termina disfrutando menos algo que es buenísimo. El estado de ansiedad nos hace propensos a caer en una adicción o a recaer, porque ese estado no es tolerable, no podemos aguantar y buscamos un escape. Por eso está bueno que nosotros nos demos cuenta cuando estamos entrando en un estado de ansiedad para revertir ese proceso. ¿Y qué podemos hacer cuando notamos que la ansiedad va en aumento? Te voy a comentar 4 cosas que puedes hacer para frenar la escalada de ansiedad. Hacer deporte, pero cuidado porque te puede llegar a pasar que mientras haces deporte estás sobrepensando. En ese caso ese deporte no te sirve. Por ejemplo, podemos estar haciendo 500 flexiones pero nuestra cabeza sigue pensando en eso que nos produce ansiedad. Por eso te sugiero que elijas el deporte correcto para sacar a tu cabeza de ese proceso de ansiedad. Otra cosa buena que puedes hacer es escuchar música, sobre todo temas que te ayuden a relajarte o a meditar. A muchos les sirve, por ejemplo, tener una playlist de música New Age o de canciones cristianas. Y te puede servir, por ejemplo, salir a caminar escuchando ese tipo de música. La otra acción que te puede servir es meditar. Pero sobre esto te digo lo mismo que con el deporte. Tené cuidado de que ir a meditar no te implique sobrepensar y sobrepensar. En ese caso no te conviene meditar. Y la otra acción que nos sirve para bajar la ansiedad son ejercicios de respiración. El estado de ansiedad a veces nos lleva a tener un juicio equivocado sobre lo que nos va a pasar. Hay gente que se termina convenciendo de que seguramente se va a equivocar cuando le toque hablar, le van a robar cuando salga a caminar, los demás tienen una opinión sobre él, le va a ir mal en un examen, no va a pescar nada en el plan de pesca del día siguiente. Son cosas que no tienen por qué suceder, pero uno termina sufriendo porque se convence que te va a pasar. Y muchas veces a esas personas es difícil cambiarle la opinión. Por eso está bueno que sepas que la ansiedad nos nubla el razonamiento. No nos permite pensar con objetividad. A veces la ansiedad se sufre por sobrepensar. Esto también puede disparar un círculo vicioso. Está bueno que uno de repente dé un paso para atrás y se observe a sí mismo para darse cuenta que ya pensó suficiente, que ya no nos toca seguir pensando. No es fácil, pero ya es un paso darse cuenta que uno está sobrepensando, que uno le está dando demasiadas vueltas a un tema. Esto a veces pasa, por ejemplo, en una discusión cuando uno se imagina lo que le podría haber dicho. Hablar de ansiedad también es hablar de ambientes y de personas tóxicas. Los ambientes tóxicos nos cargan de ansiedad y las personas tóxicas son como los dementores de Harry Potter.
Sobre los ambientes tóxicos, repasá un poco tu día a día o tu semana y pensá si hay lugares que te agotan. Y en mi opinión, con las personas tóxicas es fundamental que uno corte totalmente el vínculo. También es importante que sepas que la adicción a la pornografía potencia y provoca la ansiedad. Y esto se debe sobre todo al síndrome de abstinencia. De hecho, suele pasar que la ansiedad va en aumento desde el momento de tu recaída. Esa ansiedad no se dispara solamente por el síndrome de abstinencia, sino también por darte cuenta que no tenés control sobre vos mismo, que esta situación está fuera de control. Muchos consumidores reportan también que sufren ansiedad social, que no es lo mismo a lo que venimos hablando. Se trata de una condición que puede ser incapacitante, dificultando la capacidad de las personas para interactuar socialmente. Te restringe o te aísla. Se desarrolla un miedo a la opinión ajena o se pierde el disfrute de pasar el tiempo con otras personas y de dialogar. El miedo a ser juzgado negativamente por los demás es una herida que produce la ansiedad social y afecta directamente a tu calidad de vida. Si te pasa eso, tenés que mandar a todos a la mierda. Perdóname por esa expresión, pero esa es la reacción que tenés que tener para poder quitarte ese problema. La ansiedad social también se produce porque estás confundiendo a tu cerebro con las redes sociales. El mundo de las redes sociales te hace creer que estás socializando, que chatear es conversar, que mirar historias es saber cosas reales de los otros conocidos. Y en realidad, en lugar de estar socializando, te estás aislando. Fíjate de hecho que muchas veces una señal de ansiedad es el uso compulsivo de las redes. Si querés disminuir significativamente tu ansiedad, tenés que tomar acciones que mejoren tu confianza en vos mismo. Es importante que te valores, que tengas identificadas tus fortalezas y tus cualidades. Muchos para trabajar eso aplican la técnica de hablarse mirándose al espejo y se repiten afirmaciones positivas sobre uno mismo. También te quiero dar una buena noticia. Los problemas de ansiedad desaparecen bastante rápido cuando se decide abandonar la pornografía. Aunque tengas recaídas, si mantenés la lucha por alejarte, los síntomas de ansiedad desaparecen. Esta es una muy buena noticia. También existe una relación entre la ansiedad y dos aspectos corporales: tu estado físico y tu buen descanso. Te conviene revisar un poco si estás cuidando tu deporte y tu alimentación y por otro lado, revisar también si estás durmiendo 7 o 7 horas y media por día. Estos aspectos son muy importantes para que la ansiedad no se dispare. Hay muchas personas que para bajar su ansiedad deciden ir al psicólogo, fumar marihuana o empezar a medicarse. No digo que eso no haya que hacerlo, pero muchas veces hay que buscar la raíz del problema y empezar tomando decisiones que no tienen que ver ni con la psicología ni con los ansiolíticos. Ten en cuenta que existe un estilo de vida en donde vos podés no ser esclavo de la ansiedad. Depende de pequeñas acciones que vos podés tomar en tus hábitos y en tu modo de organizarte. Enfócate en autoconocerte, en tomar pequeñas decisiones siempre teniendo paciencia y constancia. Así lograrás tu mejor versión.